¿Te gustaría saber cómo invertir en fondos monetarios? Quédate en el vídeo porque te explicaré de qué se trata el producto, por qué ahora es un buen momento de invertir en fondos monetarios y cómo podemos invertir en ellos a través del banco MyInvestor. Así que, empezamos. ¿Qué son los fondos monetarios? Básicamente los fondos monetarios son una categoría de inversión la cual está invirtiendo en activos del mercado monetario. Y la pregunta es, ¿qué son o qué es el mercado monetario? Básicamente, los mercados monetarios son los mercados en los que se negocia dinero en efectivo y activos de renta fija a muy corto plazo, es decir, inferiores a lo que vendría a ser 18-12 meses. Por lo tanto, se trata de un instrumento financiero que va a invertir en deuda pública, letras, pagarés, dinero líquido, depósitos interbancarios a siempre muy corto plazo. ¿Y cuáles serían las ventajas de los fondos monetarios? Básicamente, los fondos monetarios son un producto a muy corto plazo que invierten en deuda pública y que el riesgo existe, pero es muy inferior si comparamos la inversión en productos como en renta variable y en activos como ETFs, fondos indexados, etc. La otra ventaja es que se trata de un producto con muy poca volatilidad y por lo tanto es un instrumento muy líquido en comparación a otros activos. Los plazos de vencimiento, al ser a corto plazo, permiten lo que digamos convertir en el efectivo de estos activos mucho más rápido. Por lo tanto, estas serían un poco las ventajas, aunque nos queda una que luego comentaremos y que es muy importante. ¿Y cuáles serían sus inconvenientes? Básicamente los inconvenientes de los fondos monetarios es que las rentabilidades no serán muy elevadas, por lo tanto no vayamos a esperar que nos vamos a hacer ricos o que tengamos las rentabilidades históricas como el SP500, rentabilidades como criptos, etc. Por lo tanto, serán rentabilidades bastante más bajas. Otra desventaja que vendría a ser bastante importante es que existen productos de bajo riesgo o igual riesgo que los fondos monetarios, pero con mayores o pequeñas superior rentabilidad, ¿no? De hecho, si queréis que haga o que prepare un vídeo explicando cuáles serían productos alternativas a los fondos monetarios con mayores rentabilidades, puedo hacerlo. Pero claro, haciendo esto y viendo las ventajas y las desventajas, entonces, ¿cuál sería el perfil ideal para invertir en este producto? Básicamente, el perfil ideal sería para aquellos perfiles conservadores que quieran preservar su inversión capital y sacar pues cierta rentabilidad asumiendo poco riesgo. Ahora la pregunta es, ¿por qué se está hablando tanto de los fondos monetarios? Básicamente por la subida de los tipos de interés. Al ser un instrumento que invierte en activos de renta fija, los tipos de interés fijarán las rentabilidades esperadas de los fondos monetarios. Por lo tanto, la evolución de los tipos de interés hay que tenerla muy en cuenta a la hora de invertir en este tipo de vehículos de inversión. Pero teniendo todo esto en contexto, ¿por qué me interesa tanto invertir en fondos monetarios? Básicamente por la gran ventaja que sería la fiscalidad. Recordad que los traspasos de fondos están exentos de tributar, por lo que si eres alguien que ha estado invirtiendo en renta variable o en fondos indexados durante estos últimos años y crees que, por ejemplo, por el momento en el que nos encontramos, la bolsa puede caer o no te sientes muy cómodo exponiéndote a las posibles caídas de los mercados de capitales, podrías traspasar los fondos de renta variable a fondos monetarios para primero protegerte y aprovecharte también de las subidas de los tipos de interés. Con toda esta información yo creo que ya tenemos bastante contexto para saber de qué se tratan los fondos monetarios, dónde estamos invirtiendo, si se trata de un producto interesante para el perfil que tenemos y por lo tanto vamos a ver cómo es la operativa de estos fondos monetarios, cómo podemos invertir en ellos a través de MyInvestor. Entonces vamos a empezar con el vídeo. Si os está gustando el contenido y queréis que haga más vídeos, etcétera, podéis darle like a este vídeo, suscribiros al canal si aún no lo estáis y seguimos con el vídeo. Bien, ya estamos por MyInvestor. La verdad es que si no conocéis MyInvestor, estaría bien que le echarais un vistazo. Os voy a dejar el enlace en la descripción. Y si no sois clientes, si os registráis con este enlace, vais a conseguir 20 euros si invertís 100 euros en sus carteras o en algún fondo de inversión. O si ponéis 1000 euros en la cuenta de efectivo, la cual está remunerada al 2% de interés hasta 50.000 euros. De hecho, tengo un vídeo explicando esta cuenta remunerada de MyInvestor.
MyInvestor. Pero bueno, vamos a la parte que nos interesa, cómo podemos invertir en MyInvestor en los distintos fondos monetarios que existen. Nosotros, si vamos directamente al apartado de inversión, veremos que lo primero y muy importante, tenemos lo que vendría a ser las carteras que nos ofrecen desde MyInvestor y luego distintos productos de inversión, entre ellos los fondos de inversión. Así que si accedemos y vamos un pelín más para abajo, ya nos ofrecen de primeras los fondos monetarios que son los más seguros para tus ahorros. Es lo que comentábamos antes como ventajas, ¿no? O sea, vamos a tener una rentabilidad menor, pero asumiendo un bajo riesgo. Por lo tanto, vamos a darle clic a quiero verlos. Os voy a dejar el enlace directamente en la descripción. Básicamente nos meten ya directamente que son productos prudentes con unas rentabilidades similares a la de los tipos de interés europeos, que actualmente están por encima o prácticamente a los 3,75%, ¿no? Y de hecho aquí ya nos meten pues una breve descripción de cuáles serían las ventajas de invertir en fondos monetarios. Lo que comentaba, el riesgo es muy bajo. En este caso las comisiones son mínimas porque nos cogemos a las comisiones de terceras gestoras, que luego ya lo veremos. Las rentabilidades a día de hoy son bastante atractivas, aunque luego veremos por qué antes no eran atractivas para nada. Son a corto plazo y de alta calidad crediticia, que esto luego también lo veremos mirando alguna de las fichas de los mejores fondos monetarios que tenemos en MyInvestor. Aparte podemos invertir en diferentes divisas, aunque esto sí que conlleva un riesgo superior también por el tipo de cambio. Es una alternativa a lo que vendría a ser al efectivo, por lo tanto las cuentas o depósitos, os voy a poner un ejemplo, o sea, a nivel español, a nivel nacional, los bancos tradicionales están pagando muy poco. También de hecho tenía pensado hacer un vídeo explicando el motivo por el cual los bancos tradicionales como el BBVA, Santander, etcétera, no están pagando nada por depósitos o cuentas de ahorro. Y lo que comentaba, podemos recuperar el dinero cuando queramos o hacer traspaso de fondos, ¿no? O sea, lo que comentábamos con la ventaja fiscal, ¿no? Entonces, si vamos un pelín más para abajo, vemos cómo aquí nos marca que tenemos un buscador de fondos monetarios. De hecho, si le damos a ver todos los fondos, nos va a redirigir a una página la cual podemos filtrar por tipo de activo y monetarios. Entonces, si aplicamos los filtros, veremos todo un listado de los tipos de fondos monetarios que existen y que podemos contratar desde MyInvestor. Y también vamos a ver pues, en qué divisas está rigiendo ese fondo monetario, cuál es la gestora, por categorías también, por rentabilidad anualizada, cuál sería la TER, por lo tanto la rentabilidad esperada. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un fondo monetario por parte de la gestora Mundi, Pictet, que son fondos monetarios regidos por dólar americano. Pero si vamos más para abajo ya encontramos fondos monetarios que se van a regir por la moneda euro. Y por ejemplo tenemos el AXA Terma C, el Groupama Treasury, luego también tenemos el Pictet Short Term. Entonces aquí podéis ver el listado, podéis ver los distintos informes y cuando os habéis dado de alta en MyInvestor le podéis dar a contratar. Entonces antes de darle a contratar vamos a ver el informe de lo que vendrían a ser los mejores fondos monetarios que existen en MyInvestor. Y vamos a compararlos un pelín, pero bueno, sí que os voy a dar un poco las recomendaciones, que esto en ningún caso es una recomendación para invertir en estos fondos monetarios, primero hacer vuestra propia investigación, pero según mi opinión, cuáles serían los mejores fondos monetarios a día de hoy. Primer fondo que me parece súper interesante es el AXA Tresor Current Term. La verdad es que es un fondo monetario muy bueno. Ahora lo vamos a ver. Bueno, prácticamente las comisiones son increíblemente bajas, por lo que vendría a ser la contratación en mayo. Luego lo veremos. Entonces vamos a abrir el informe y lo vamos a ver un poco. Por aquí tenemos este informe, podemos filtrarlo, luego lo buscaremos por el ISIN en Finec, la verdad una página que me gusta muchísimo. Aquí vemos la información, los objetivos, su política, el horizonte de inversión, que al final vendría a ser un producto a muy corto plazo, por lo tanto por este motivo se recomienda pues, mantener este producto durante al menos un mes. Y luego aquí por ejemplo tenemos el índice de referencia, que es el STER, ¿no? El STER, que es el tipo de interés de referencia a corto plazo en la zona euro. Si accedemos a este enlace y vamos a su apartado de estadísticas, veremos cómo el STER a día de hoy está a los 3,901. Entonces, buscando por el ISIN este fondo monetario, yendo directamente a la página de Finect, que la verdad es muy interesante,
podemos ver, estos últimos años ha hecho una bajada significativa, pero ahora por la subida de los tipos de interés está subiendo. Entonces, aquí importante, si bajamos un pelín más abajo, vemos la rentabilidad por periodos. Por lo tanto, en el año actual, lo que vendría a ser año actual, está al 2,49 y aquí fijaros a un año al 2,80, que esto sería un poco la rentabilidad esperada. Lo mismo a 2 años, lo mismo a 3, a 5. Como veis, al ser un producto a corto plazo y que está invirtiendo en deuda pública a corto plazo, cuanto más años pasen, la rentabilidad va a ser inferior. ¿Por qué? Porque dentro de 2 años los tipos de interés puede ser que estén peores, que estén más bajos o hasta que podría ser que estuvieran negativos, como ha pasado en años anteriores. Por lo tanto, al ser un producto a corto plazo, no interesa ver la rentabilidad esperada a 10 años, sino que interesa ver la rentabilidad esperada a un año. Entonces, si aquí le damos a rentabilidad por años, fijaros que en 2021 estuvo en menos 0,60, 2020 menos 0,47, lo mismo en 2017, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el motivo? O sea, si estamos invirtiendo en fondos monetarios, ¿por qué nos estaban dando rentabilidades negativas? O sea, ¿cómo es posible, no? Bueno, muy fácil, porque los tipos de interés estaban prácticamente negativos. Y ese es un poco el motivo por el cual el 2023 ha hecho un cambio tan radical, ¿no? Pasar de una rentabilidad negativa del 0,60 a una rentabilidad positiva hasta el día de hoy de 2,49%, ¿no? Fijaros que la volatilidad está a los 0,32 y aquí vemos la exposición de la cartera de este fondo monetario. Aquí podemos ver en portfolio pues lo que vendría a ser las 10 mayores posiciones de este fondo monetario y como podéis ver prácticamente se trata un 3,60% en letras francesas. Por lo tanto, se trata de un fondo monetario, la verdad, con perfil conservador, como todos los fondos monetarios, pero que, por lo tanto, se trata de un fondo monetario bastante interesante, la cual podemos pues, contratarlo desde MyInvestor, tal como vemos aquí. Y como también podéis ver, los gastos corrientes son del 0,050%. ¿Vale? O sea, que son, la verdad, mínimos. Aún así, vamos a ver cuáles son los gastos de comisión en MyInvestor. Entonces, si volvemos a MyInvestor y le damos a contratar, veremos aquí que nos marca bueno, cuánto dinero en efectivo queremos poner para comprar participaciones de este fondo monetario. Aquí podríamos poner 2.500, por ejemplo. Nos marcaría cuántas participaciones estaríamos comprando de este fondo monetario. Y luego, un pelín más abajo, vemos cómo los gastos de gestión efectivamente están al 0,05%. Es decir, prácticamente nada. O sea, prácticamente nada. Entonces, por este motivo, invertir en fondos monetarios por los gastos de comisión, etcétera, que son tan bajos desde MyInvestor, sería la mejor opción. ¿Por qué? Porque si vamos a bancos como, por ejemplo, un fondo monetario del Banc Sabadell o un fondo monetario de, no lo sé, del Santander, veremos que los gastos de gestión y los gastos corrientes son una barbaridad. Por otro lado, tenemos este fondo monetario que se trata del Groupama Tresorerie, la verdad, muy interesante. En esta ficha que os voy a dejar en la descripción podemos ver la información del producto en sí, perfil de bajo riesgo, el horizonte de inversión se trataría de 3 meses, el índice de referencia es el STER, etcétera, ¿no? Luego también tenemos la parte de las comisiones, etcétera. Aunque aquí lo que tendríamos que ver es por dónde lo estamos contratando. Luego veremos cuáles serían las comisiones en MyInvestor. Y aquí vemos un poco la rentabilidad histórica a 5 años, ¿no? de este fondo monetario, como veis, a niveles negativos prácticamente muy similares a los de AXA, ¿no? Y luego, bajando un pelín más para abajo, aquí vemos la repartición por rating, que la verdad esto es súper interesante, y vemos cómo prácticamente los activos que tiene contratados este fondo monetario son prácticamente AA, ¿no? Por lo tanto, la puntuación crediticia es muy buena. De hecho, no hay prácticamente nada de puntuación crediticia por debajo de A, ¿no? Y bueno, sería un poco esta información que la verdad me parece súper interesante. Volviendo a MyInvestor, en el buscador de fondos de inversión, podemos encontrarlo aquí, el Groupama Tresorerie, aquí tenéis el ISIN, pero si le damos a contratar, lo mismo que hemos hecho antes, lo podemos hacer comprando en efectivo, comprando participaciones, y luego aquí vemos los gastos de comisión, la comisión por gestión de MyInvestor, que estamos hablando de un 0,08%.
prácticamente una miseria, ¿no? Por lo tanto, se trata de un fondo monetario muy interesante que también os voy a dejar en la descripción lo que vendría a ser, bueno, pues la gestión por Finex, ¿no? Y hasta aquí sería el vídeo de hoy. Espero que haya quedado muy claro de qué se tratan los fondos monetarios, cómo podemos invertir en fondos monetarios a través de MyInvestor. Recuerdo, os dejo el enlace en la descripción para que tengáis un enlace de referidos y podáis ganar algo de dinerillo. Y bueno, si tenéis alguna pregunta respecto a otras alternativas a los fondos monetarios, que de hecho estoy pensando en hacer un vídeo explícitamente para hablar de alternativas a los fondos monetarios y bueno, sobre todo a aquellos perfiles más conservadores, darle like al vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal si aún no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.